Segunda de Reyes capítulo 7, versos del 1 al 9. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron, el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido, para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron, el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Gracias a Dios por este relato que Dios en su bondad permitió que esté en su palabra, aquí en la historia de los reyes de Israel, para nuestra enseñanza, para exhortación a cada uno de nosotros. Los personajes principales de este pasaje, por supuesto, uno tiene un ejemplo negativo, y no vamos a tratar de este príncipe que fue incrédulo y pagó con la muerte su incredulidad. Dios tenía buenas noticias para su pueblo, y él inclusive se mofó, diciendo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Como diciendo, esto que me dices es imposible, ni Dios lo puede hacer. Fue incrédulo. Y entonces el profeta le dijo: bueno, ya que no crees, vas a ver que suceda, pero ni siquiera vas a comer de ese pan, porque vas a morir. Y pagó con su muerte, o con la muerte, su incredulidad. Creo que esto es una enseñanza para nosotros cuando no creemos en la palabra de Dios, o cuando pensamos esto es imposible que Dios lo realice. Esto ni Dios lo puede hacer. ¿Hay imposibles para Dios? La incredulidad se paga con la muerte. Pero tenemos aquí también un mensaje positivo. Eran 4 hombres que de todos modos esperaban la muerte. Y ellos dijeron: bueno, ¿para qué estamos sentados aquí esperando la muerte? En el versículo 4 dice: si entramos en la ciudad, de todos modos moriremos. Y si vamos a los sirios, y ellos nos dan la vida, viviremos. Y si no, de todos modos moriremos. Entonces vamos a intentar aquello en que sí hay una opción. Vamos a los sirios. Y se fueron al campamento de los sirios. Y fue una sorpresa para ellos. Dios había liberado a su pueblo. En la noche
Los sirios se habían ido atropelladamente porque oyeron estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército y pensaron que realmente iban a ser arrollados por ejércitos contratados por el rey de Israel. Pensaron en los heteos o en los egipcios que venían en contra de ellos y huyeron apresuradamente y dejaron todo, inclusive sus vestidos lo fueron dejando en el camino, entre tanto huyeron, sus caballos quedaron atados allí en el campamento, todo intacto, y la comida, todo intacto. Ellos se fueron. Dios había liberado a su pueblo, y el pueblo estaba allí, sitiado, sufriendo hambre, sed, necesidades, temiendo a un peligro que ya no existía. Qué triste debe ser la vida de un pueblo allí sitiado, según ellos, sufriendo tantas necesidades físicas y temores, cuando en realidad el peligro ya no existía. Dios había destruido ese peligro. Y no es la misma situación en que muchos de nosotros vivimos, con temores, con angustias, con desesperaciones, cuando el peligro ya no existe. Dios en su bondad ha destruido el poder de la muerte. San Pablo exclamaba: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dios en Cristo Jesús ha destruido el poder de la muerte, el poder del sepulcro, el poder del pecado. Y como dice la carta a los Hebreos, que con su muerte destruyó el imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y nos dejó libres. Y nosotros todavía vivimos así, como sitiados, angustiados, con temores, temiendo a un peligro que ya no existe en el poder de Dios. Claro, quizá nosotros estemos en la situación como aquellos 4 leprosos. Ellos ya habían descubierto la verdad. Ellos ya sabían que el ejército enemigo ya había huido, que Dios ya había liberado a su pueblo, que ya no había tal sitio. Comieron y bebieron, tomaron allí plata y oro y vestidos y lo escondieron. Entran a otra tienda y también ven allí alimentos, pues ya comieron, ya no tenían que seguir comiendo, pero encuentran allí otras cosas y lo toman y lo esconden. Y así estaban disfrutando de toda aquella bendición hasta que pensaron: no estamos haciendo bien. Así lo dice el versículo 9. Se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hay buena noticia. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Toda esa gente allí necesitada, temerosa, hambrienta, y aquí tanta comida que ya estamos bien hartos y callamos. No estamos haciendo bien. Esa es la primera decisión que tomaron, el reconocimiento de que estaban actuando mal. Si ellos callaban, si ellos no actuaban y daban esta buena noticia y despertaban el regocijo en el corazón de toda esa gente necesitada, no estaban haciendo bien. ¿No les parece que también nosotros debemos tomar una decisión similar? Nosotros estamos disfrutando de la paz de Dios. ¿Qué es lo que esperamos? Estamos disfrutando de este regocijo de haber conocido a Jesucristo y la salvación que Él nos da y el perdón de nuestros pecados. Estamos disfrutando de la bendición de Dios, comiendo del pan de vida que es Jesucristo, bebiendo del agua espiritual que nos da en el Espíritu de Dios, porque Él dice: cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su vientre, de su seno. Y esto lo decía por la obra del Espíritu Santo que Él nos dará en Cristo Jesús y que ya nos dio. Estamos tranquilos, estamos contentos, disfrutamos de la bendición de Dios y nada más. No estamos haciendo bien si callamos. Hoy es día de buena nueva. Así lo dice la palabra. Vean ustedes en 2 Corintios capítulo 6, como el apóstol San Pablo nos dice, citando las escrituras del Antiguo Testamento, porque dice, capítulo 6, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de buena nueva.
En primera de Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice San Pedro, por inspiración de Dios, vosotros sois linaje escogido. Siempre nos agrada pensar en la elección de Dios para salvación, pero la salvación de Dios tiene también un propósito misionero para nuestra vida. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El para qué es muy importante. ¿Para qué somos un pueblo escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos un pueblo adquirido por Dios? Para anunciar, un pueblo de profetas, un pueblo de proclamadores del amor, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que si yo soy parte integrante de ese pueblo escogido de Dios, el propósito de Dios para mi vida es que yo anuncie el amor de Dios, el evangelio de Dios. Evangelios son buenas nuevas, y las buenas nuevas se anuncian. Si no se anuncia, ya no son nuevas. Entonces el evangelio presupone una proclamación. Si hay buenas noticias, hay un evangelio, hay que comunicarla. Si no se comunica, ya no hay buenas noticias. En el Antiguo Testamento tenemos una ilustración. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, los versículos 17 al 19, encontramos las palabras de Dios para Ezequiel. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esa es palabra de Dios, porque Él dice que la paga del pecado es muerte. Este hombre es pecador, está bajo la sentencia de muerte. Dios le dice, de cierto morirá. Tú callas. Dice, y tú no le amonestas, ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y hermanos, qué grande responsabilidad nos da Dios diciendo, su sangre demandaré de tu mano. Cada pecador que muere, teniendo tú la oportunidad de haberle exhortado y hablado de este evangelio, su sangre demandará de tu mano. Si tú no le hablaste, si tú no le dijiste estas buenas noticias. Por eso los leprosos decían, no hacemos bien. ¿Cuánta gente allí se está muriendo de hambre y aquí hay mucha comida y nosotros no les decimos la buena noticia? ¿Ustedes creen que el alma que pecare esa morirá? ¿O no lo creen? ¿Ustedes creen que su vecino es pecador? Y si no cree en Cristo, ¿va a morir en sus pecados? Pero no te importa. Pues la Biblia dice que su sangre lo va a demandar de tu mano, si tú no le hablas. Entonces no es asunto de que si quieres le hablas, si no quieres pues no importa. Dios le decía a Ezequiel, yo te he puesto como una atalaya, como un vigilante. Yo te doy mi palabra y tú vas a dar mi palabra. Si tú callas, la sangre de esos pecadores que mueren lo voy a demandar de tu mano. Pero luego dice el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por lo menos cumpliste con tu deber. El apóstol San Pablo usa una figura muy hermosa también. En 2 de Corintios capítulo 5, ahí San Pablo nos dice este hermoso ministerio que Dios nos ha encomendado. Dice así en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo mediante el sacrificio de Jesucristo. Pero esta buena noticia de reconciliación, dice, nos lo encargó a nosotros. Dar esta buena nueva, dar esta noticia. Y por eso dice en el 20, así que, da esa conclusión, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La figura que usa allá en Ezequiel es de un atalaya, un vigilante, un centinela que está allá puesto por Dios para impedir que los hombres vayan cayendo en ese abismo de muerte y de perdición. Darle la advertencia, darle la noticia del peligro. San Pablo usa la figura de un embajador. Dios tiene sus embajadores aquí sobre la tierra. Y somos embajadores de Dios en este mundo. Dios tiene una palabra de amor para el hombre pecador. Dios tiene buena noticia para el perdido, para el reo de pecado. Tiene buena noticia, que hay perdón cerca de Dios, como dice el salmista. Hay que dar esa noticia. No hacemos bien si callamos. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En Romanos capítulo 10, San Pablo tiene una serie de reflexiones sobre este ministerio. Comienza desde el versículo 13, después de haber hablado de la salvación en Cristo Jesús. Entonces él dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Entonces tienen que creer en el nombre del Señor para poderle invocar. Tienen que reconocer su necesidad del Señor. Tienen que reconocer su incapacidad para salvarse a sí mismos como hombres pecadores, perdidos y muertos en sus delitos y pecados, y reconocer su necesidad espiritual y acudir a Jesucristo mediante la fe, invocarle y ser salvos. Pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Y luego sigue otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ellos necesitan creer, pero si no oyen el mensaje evangélico, ¿cómo van a creer? Entonces necesitan oír. Pero luego dice la siguiente pregunta en el versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nadie les habla, ¿cómo van a oír? Y si no oyen, pues no van a creer. Porque la fe, dice, viene por el oír por la palabra de Dios. Así dice el versículo 17. De modo que para que ellos oigan y crean, alguien les tiene que hablar. Y por eso dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso reconocemos que el ministerio es obra de Dios. Es Dios quien nos envía. Es Dios quien le dice a Ezequiel, yo te he puesto como atalaya. Es Dios quien le dice a Pablo que él tiene que predicar. Es Dios quien nos dice a nosotros como su iglesia, somos un pueblo escogido para anunciar sus virtudes. Es Dios en Cristo Jesús quien nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el mandato de nuestro Señor. No es asunto nuestro pensar, bueno, es una invitación, voy a decidir hacerlo, o decido no hacerlo. No es ese el caso. Dios nos ordena, como su pueblo, como sus siervos, anunciar este evangelio. Y no hacemos bien si callamos. Hoy es día de buena nueva. ¿Recuerdan aquel endemoniado de Gadara? El deseo de su corazón era, Señor, ¿por qué no me permites estar contigo? Irme contigo. Entrar a la barca e irme contigo. ¡Qué hermoso! ¿No así dice San Pablo? Estar con Cristo es muchísimo mejor. Si el Señor nos ha redimido para su reino, ¿por qué no nos lleva con Él? ¿Por qué nos deja seguir peregrinando sobre esta tierra? ¿No dice San Pablo que estar con Cristo es muchísimo mejor?
¿Y cuál es la reflexión de Pablo al respecto? Allá en Filipenses capítulo 1, allá Pablo habla de esta situación. Dice, yo sé que si Dios me deja en esta tierra es porque tiene trabajo para mí. Es porque tiene un ministerio para mí. Es beneficioso a causa de la obra, a causa de la proclamación evangélica. Es porque somos sal de la tierra y somos la luz del mundo. Por eso nos sigue dejando el Señor. Y así como el Señor Jesucristo decía en su oración, allá en San Juan capítulo 17, decía, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y así también como Pablo decía, he acabado mi carrera, ahora espero la corona de la vida. El Señor nos llevará en su presencia solamente cuando acabemos la obra que Él nos ha encomendado. Solamente el pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por lo tanto, tenemos primero que fructificar para la gloria de Dios, para luego esperar que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hoy, como decían los leprosos, es día de buena nueva. Pidámosle al Señor la bendición, como aquel endemoniado gadareno que cité hace un ratito, cuyo deseo era estar con el Señor. Pidámosle al Señor la bendición, como Él le dijo a ese endemoniado, ve a tu casa, ve a los tuyos, ve a tu tierra, ve a tu gente y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo, cómo ha tenido Dios misericordia de ti. Y ten por seguro que mucha gente acudirá a Jesús, creerá en Jesús, glorificarán el nombre de Dios por esta salvación tan grande que Dios ha preparado para la humanidad. Hoy es día de buena nueva. Por amor de Dios, hermanos, no lo callemos. Publiquemos este evangelio. Digámosle al Señor, Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu alabanza. Amén.